Buenas tardes, tenga a todo nuestro público hoy presente esta cátedra abierta ILB titulada Aplicación práctica de los derechos humanos en casos familiares y de violencia, perspectiva jurídica y social, quien será expuesta por la ponente, la maestra Margarita López Lara, que le agradecemos su asistencia. El objetivo es analizar la aplicación práctica de los derechos humanos en asuntos familiares y contextos de violencia, integrando el enfoque jurídico con perspectiva social, a fin de brindar herramientas útiles para el ejercicio profesional. La Cátedra Abierta ILB es un espacio gratuito e institucional y académico que busca fomentar la cultura y el conocimiento jurídico de aquellas personas que se encuentren interesadas, como lo pudieran ser estudiantes, docentes, abogados litigantes, abogados postulantes y cualquier otra persona interesada. Los invitamos a formar parte de esta comunidad que continúa en constante crecimiento. La clase será grabada, se aplica, y también el espacio de preguntas se encuentra reservado para el final de la exposición para permitir a la maestra tener una clase más, bueno, una cátedra más dinámica. La maestra Margarita López Lara es licenciada en Derecho, en Trabajo Social y Derechos Humanos, maestra en Derecho Constitucional y Amparo, abogada litigante y socia fundadora del despacho jurídico TRELAB. Tiene amplia experiencia profesional en materia de derecho familiar, derechos humanos y juicio de amparo. Es docente a nivel licenciatura y maestría desde 2016 en diversas instituciones académicas, incluyendo Universidad Salazar, CUAT y Universidad Valle de México. Tiene experiencia en capacitación especializada en derechos humanos, justicia social y perspectiva de género, dirigida a diversos sectores. Le agradecemos y le cedemos el uso de la palabra a la maestra Margarita. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer el espacio que nos está brindando la institución para llevar a cabo esta cátedra abierta en un tema tan importante como es la aplicación práctica de los derechos humanos. Y antes de iniciar, maestro, no sé si me podrían confirmar si sí me alcanzan a escuchar bien. Sí, maestra, un poquito de lejos, pero sí se alcanza a escuchar. Ok, gracias, maestra. Entonces, vamos a dar inicio a esta cátedra abierta. Y antes que nada, pues sí me gustaría darles la bienvenida. Como ya mencionaba la maestra, esta cátedra lleva por nombre Aplicación Práctica de los Derechos Humanos en casos familiares y de violencia. Lo vamos a estar abordando desde una perspectiva jurídica y social. Para nosotros es un gusto que ustedes nos estén acompañando y que hayan dedicado un espacio de su tiempo, pues a este espacio de aprendizaje, de reflexión, pero sobre todo de intercambio de conocimientos, que esa es la finalidad o lo que buscamos con esta cátedra. Como mencionaba la maestra, mi nombre es Margarita Lara y soy licenciada en Derecho, abogada litigante y docente. Y pues vamos a dar inicio a esta cátedra. Recuerden cualquier duda, cualquier comentario que ustedes tengan, tenemos habilitado el chat y con gusto al final vamos contestando sus preguntas. Y antes de partir, a mí me gustaría iniciar esta cátedra precisamente con una cita que viene muy apegada al tema que vamos a estar abordando, que es de Luigi Ferrajoli. Esta cita señala que los derechos humanos pues, no son una abstracción jurídica como comúnmente lo solemos pues, concebir, ¿no? Sino que, pues vaya, son una práctica constante que exige una realización efectiva en la vida social. Los derechos humanos, si no se pueden aplicar y cambiar realidades desde lo social, pues prácticamente únicamente son letra muerta, ¿no? De ahí la importancia de la aplicación práctica de los derechos humanos. Y para partir, pues es necesario que abordemos el hecho de que, pues hablar de derechos humanos, sobre todo en el ámbito familiar y en el ámbito de violencias, pues implica un ejercicio muy particular, que es trasladar conceptos que tradicionalmente nosotros abordamos de manera jurídica o de manera abstracta y que los vemos como, vaya, lineamientos, en este caso normativos, a espacios de carácter cotidiano, como lo es pues precisamente la familia, ¿no? La familia o el núcleo familiar y las relaciones familiares tradicionalmente pues sabemos que son un ámbito particular en donde pues el ser humano se desenvuelve diario. Entonces, hablar de derechos humanos en la práctica de estos espacios familiares a veces suele ser complejo. Y principalmente, pues por el hecho de que las relaciones familiares implican muchísimas cosas, pero entre ellas, pues relaciones personales, relaciones afectivas y claro, dinámicas de poder que derivan del contexto social, del contexto cultural, pues de donde cada una de ellas se desarrolla.
Y aunque tradicionalmente se supone que estas relaciones familiares o estos núcleos familiares pues tienen la finalidad de ser un espacio de protección y de promoción de derechos humanos, pues lo cierto es que derivado de estas mismas prácticas, pues se pueden volver espacios de vulneración o restricción de derechos humanos, ¿no? De ahí la importancia de abordar, un ámbito social y jurídico en la aplicación de estos derechos desde los entornos familiares. Derivado precisamente a esto que les comento y a las dificultades que surgen en las relaciones familiares, es que el concepto de familia se vuelve un concepto relevante desde el aspecto jurídico y desde el aspecto social, que ya les mencionaba, hace que este concepto deje precisamente de considerarse como un aspecto privado a social, en donde el Estado, como garante precisamente de estos derechos, adquiere la obligación de intervenir, sobre todo cuando hablamos de afectación de derechos humanos. Sobre todo si nosotros recordamos que, pues bueno, en esencia los derechos humanos, más que un lineamiento jurídico, nosotros decimos más que un catálogo jurídico que vamos a encontrar bajo este contexto en nuestra Constitución y en los tratados internacionales, hoy en día los derechos humanos representan parámetros de actuación y a veces no los concebimos de esa forma. Los derechos humanos hoy son parámetros de actuación que tienen todas las autoridades, específicamente en México, en el ámbito de su competencia, ¿no? Y eso implica la necesidad de que ellas se involucren más allá de lo jurídico, evidentemente en estos casos, en procesos familiares, ¿no? Y también pasa algo muy importante. El tema de la aplicación práctica de los derechos humanos, más allá de ser solo un aspecto jurídico, también implica un reconocimiento social de que, vaya, la aplicación y el ejercicio de estos derechos no se puede quedar únicamente en la intervención jurídica, no se puede limitar únicamente a aspectos normativos. Su aplicación práctica requiere forzosamente una perspectiva integral. De ahí la necesidad, y precisamente que es la visión desde la cual lo vamos a abordar el día de hoy, de conjugar el ámbito jurídico y el ámbito social en procesos jurisdiccionales. Sé que a veces no es común, pero es necesario precisamente para lograr esta efectividad, real en derechos humanos, sobre todo en materia familiar, ¿no? Y bueno, precisamente para iniciar esta cátedra abierta, y debido al tema, pues tenemos que iniciar de abordar lo que es el concepto de familia. Ustedes sabrán que tradicionalmente el concepto de familia pues no es un concepto estático. Prácticamente el concepto de familia deriva, de la evolución social, cultural, y muchas veces también política y económica, pues de determinado lugar. Y es un concepto que con el paso de los años, pues evidentemente se ha ido modificando. ¿Atendiendo a qué? Pues a las realidades sociales que bajo este tenor permean, ¿no? En nuestra realidad. Ahora, evidentemente existen muchos enfoques desde los cuales nosotros podemos abordar el concepto de familia. Para fines prácticos del tema que estamos abordando el día de hoy, únicamente vamos a abordar el enfoque social y el enfoque jurídico. Esto nos va a permitir a nosotros, bueno, poder diferenciar pues evidentemente los extremos de estos conceptos y sobre todo ver cómo el enfoque jurídico ha ido avanzando evidentemente en su formalización, en el entendimiento de familias más extensas. Ya no nos quedamos únicamente con el concepto tradicional de familia que teníamos hace 10, 8 años inclusive, aún plasmados en nuestros códigos civiles, y hoy en día hemos permeado más en cuanto a la expansión precisamente de este concepto, ¿no? Vamos a partir de analizar lo que es el concepto de familia desde el enfoque social. Y como ustedes saben, y ya se los platicaba, la familia es una institución, pues evidentemente de carácter social, ¿no? O sea, la familia puede concebirse desde la realidad social y humana. Y en teoría ya les decía que su conceptualización deriva precisamente del momento histórico, del entorno cultural, del entorno político de cada sociedad en específico. Vamos a tratar de abordar este entorno, pues, a razón de los aspectos sociopolíticos específicamente de México, ¿no? Y bajo este tenor, ¿qué vamos a comprender como familia desde el punto de vista social? Pues vaya, para el enfoque social, la familia no es más que un conjunto de personas que se encuentran unidas en razón de diversos vínculos. La mayoría de estos vínculos están relacionados con aspectos de solidaridad.
La definición más clásica de lo que es la familia desde el enfoque social nos dice que la familia es este grupo de personas unidas por vínculos afectivos, de convivencia, de cuidado y de apoyo mutuo. Podremos darnos cuenta entonces que acá no existe ningún tipo de parámetro o de lineamiento que nos permita distinguir entre quién es un miembro o qué miembro pertenece a una familia y quién no. ¿Por qué? Porque desde el enfoque social, la familia, más que una unión en razón de algún tipo de parentesco, prácticamente es la unión libre que se da entre personas que deciden apoyarse mutuamente. Desde el enfoque social, ese es el concepto tradicional de la familia. La unión de personas, evidentemente, para aspectos de apoyo, de convivencia o de lazos afectivos. Evidentemente podrán darse cuenta que este concepto pues no se limita a estructuras tradicionales como tal vez desde el ámbito jurídico, sí, ¿no? Aquí el concepto de familia es tan amplio como las necesidades sociales, culturales o económicas de un país. Inclusive, dependiendo del tipo de país que nosotros hablemos, pues vamos a tener diferentes tipos o consolidaciones de familia. Pero vaya, el enfoque social lo que hace es abordar el concepto de familia desde la realidad y nosotros decimos desde la diversidad, porque lo cierto es que en nuestro día a día nosotros conocemos diversos tipos de familia que a veces desde el ámbito legal no encuentran una regulación. Entonces, ¿por qué es importante este enfoque social? Porque este enfoque social a lo largo de los años ha permeado precisamente la formalización de diversos tipos de familia desde el enfoque jurídico. El enfoque social sí nos define qué es una familia, evidentemente para fines sociales, y qué es lo que más se allega a nuestra realidad. Pero claro, tiene inconvenientes precisamente en lo que les comentaba, en establecer parámetros o lineamientos que nos permitan decir, bueno, quién sí y quién no mantiene una relación familiar. En razón de esto surge la necesidad precisamente de abordar un enfoque jurídico, sobre todo cuando hablamos de estos procesos jurisdiccionales relacionados con la familia. ¿Por qué? Porque desde el enfoque jurídico, la familia ya asume una posición de ser una institución pues regulada por el derecho, en donde evidentemente esta regulación tiene una consecuencia. ¿Y qué consecuencia es? La imposición de derechos y obligaciones entre sus integrantes, que es algo que no tenemos desde el enfoque social. Socialmente yo sé que concebimos ciertos derechos y obligaciones propios de pertenecer a una familia, pero que no son coercitivos, que nacen precisamente de estas redes de apoyo. Sin embargo, desde el enfoque jurídico, la consecuencia de que sea una institución regulada por el derecho es esa, la imposición de derechos y obligaciones que conforme a la normatividad vigente van a regir pues estas relaciones familiares. Ahora, desde el punto de vista jurídico, evidentemente ya sabemos cuál es la definición, vaya, más cotidiana en cuanto a qué es una familia. Y esta precisamente está relacionada con los diferentes tipos de parentesco. ¿Por qué? Porque para el derecho, la familia puede ser concebida como un grupo de personas que se encuentran unidas por vínculos como el de matrimonio, el de concubinato y el de los diferentes tipos de parentesco. Ya nosotros recordaremos que pues nuestro Código Civil regula tres tipos de parentesco, que es el parentesco civil, el parentesco por afinidad y el parentesco consanguíneo. El primero de ellos pues nace precisamente de estos procesos de adopción. El vínculo por afinidad o el parentesco por afinidad surge precisamente del matrimonio, pero no entre el esposo y la esposa, sino entre la familia de estos con cada uno de los esposos, ¿no? Y el parentesco consanguíneo, que evidentemente es el que nace de la filiación. Es decir, desde el enfoque jurídico, sí tenemos un parámetro o un criterio para poder, vaya, determinar quién forma parte de una familia y vaya, bajo este criterio poder establecer en quiénes recaen estos derechos y estas obligaciones. Ahora, jurídicamente, pues lo cierto es que el Código Civil nos señala diferentes formas de familia, o vaya, diferentes formas de iniciar relaciones familiares. Evidentemente, estas relaciones familiares se encuentran o dan inicio en virtud de diferentes procesos, ¿no? El primero de ellos, pues, es el matrimonio, que es una de las formalizaciones, evidentemente, de la familia pues, más tradicional, el matrimonio. Hoy en día también tenemos el concubinato y ojo aquí, hemos tenido modificaciones recientes en cuanto a la duración del concubinato para que ésta pueda ser ya
una relación de hecho jurídicamente regulada por la ley, ¿no? Y claro, también tenemos las relaciones filiales que bajo este contexto van a regular derechos y obligaciones entre ascendientes y descendientes. Matrimonio y concubinato, pues son derechos y obligaciones entre pues, la pareja, ¿no? El esposo o la esposa, concubino o concubina, según sea el caso. Entonces, podemos ver aquí las distinciones desde los diferentes enfoques en cuanto al concepto de familia. ¿Qué vamos a remarcar? El enfoque jurídico, ya se los había mencionado, ha ido ampliando el concepto de familia desde un concepto tradicional hasta estas nuevas formas o consolidaciones de familia que hoy ya tienen un reconocimiento legal. ¿Y gracias a qué ha sido este reconocimiento legal? Precisamente a la evolución de manera progresiva o paulatina que hemos tenido en materia de derechos humanos. Ya el concepto de familia desde el enfoque jurídico no es el tradicional, mamá, papá e hijos, sino que este se ha logrado extender a otro tipo de relaciones familiares no exclusivamente nacidas del matrimonio, como del concubinato, por ejemplo. Inclusive podemos hablar acá ya de procesos que ya encuentran una regulación, si bien no exacta, sí que deriva de la interpretación de derechos humanos, como la comaternidad, por ejemplo, como la adopción unilateral, por ejemplo, que antes no estaba permitida y hoy ya tiene precisamente un sustento legal, el matrimonio entre personas del mismo sexo, por ejemplo. Entonces, podemos ir dándonos cuenta cómo también el enfoque social ha ido, pues prácticamente, haciendo que el enfoque jurídico pueda ampliar diversas formas de familia, ¿no? Tal vez no de manera formal, con una incorporación directa en el Código Civil, pero sí a través de la interpretación y aplicación práctica de estos derechos humanos. Ahora, ¿cuál es la importancia? Y nos vamos a quedar para efectos de esta cátedra con el concepto jurídico. La importancia del enfoque jurídico es que, bueno, yo ya sé que es la familia, ya sé que es un grupo de personas unidas en razón del matrimonio, del concubinato o de los diversos tipos de parentesco. ¿Qué es importante conocer acá para efectos prácticos? Que bueno, la familia como institución regulada por el derecho, precisamente para su protección y el cumplimiento de estos derechos y obligaciones, la ley también prevé mecanismos o procedimientos, en este caso jurisdiccionales, para su protección. Ahorita en pantalla van ustedes a poder apreciar cuáles son estos procedimientos, al menos los procedimientos principales que tenemos regulados en nuestro Código Civil, en el Código Civil Federal y el Código Civil de las entidades federativas, recordando también ya la nueva entrada en vigor de nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Cuáles son estos procedimientos más comunes en materia familiar precisamente que permiten, vaya, dotar de una protección a las relaciones familiares o precisamente el cumplimiento de estos derechos y de estas obligaciones? Dentro de los procedimientos más comunes, pues encontramos evidentemente el procedimiento de divorcio en sus diversas modalidades, un divorcio bilateral o evidentemente por mutuo consentimiento, divorcio administrativo en una vía jurisdiccional, por ejemplo. Tenemos el juicio de alimentos, el juicio de guardia y custodia, el régimen de convivencias, la patria potestad también, los juicios de filiación relacionados en este contexto con el reconocimiento de menores o igual con el desconocimiento de paternidad, los procedimientos de adopción, también tenemos los juicios en materia familiar relacionados con violencia familiar y las jurisdicciones voluntarias, que al amparo precisamente del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, podemos ver cómo en las jurisdicciones voluntarias, vaya, se amplía precisamente su marco de promoción. Hoy en día, a través del Código Nacional, podemos promover jurisdicciones voluntarias para regular cualquier cuestión inherente a la familia que no tenga una tramitación especial. Eso amplía precisamente su procedencia y para efectos familiares, evidentemente, pues es un punto a favor, ¿no? Ahora, ¿cuál es la importancia de estos procedimientos en materia familiar? Pues que están destinados a la protección o a la exigibilidad de estos derechos y obligaciones. El primer punto importante, sobre todo para hablar de la aplicación práctica de los derechos humanos, es reconocer que muchas veces como abogados litigantes creemos que estos procedimientos son procedimientos o juicios pues meramente civiles o familiares. Claro, porque así han sido denominados por la ley, ¿no? Pero ese es nuestro primer error.
porque resulta que si bien es cierto, su tramitología es la de un procedimiento civil, ejemplo, en un divorcio civil ordinario, o vaya, la de un procedimiento familiar en los diversos juicios que nosotros tenemos en pantalla, lo cierto es que todos estos tienen una característica en común, y es que su fundamento, o vaya, el fondo del asunto, siempre va a estar enmarcado con derechos humanos. Llámese interés superior de la niñez, llámese el derecho a alimentos, llámese el derecho a una vida libre de violencia. El fundamento de todos estos procedimientos que podemos ver en pantalla lo son nuestros derechos humanos. Entonces, esa es la primera característica o el primer aspecto que debemos de tomar en cuenta como abogados litigantes, como evidentemente alumnos o como futuros abogados litigantes. Es reconocer que todos estos procedimientos en materia familiar tienen un componente familiar y lo es la aplicación y exigibilidad de los derechos humanos en su tramitación, sean así procedimientos civiles o sean así procedimientos de índole familiar. Estos procedimientos existen precisamente para resguardar y proteger estas relaciones familiares. Punto importante, las relaciones familiares, o evidentemente todo lo que tiene que ver con la familia, es de carácter social. Y aquí recordamos otro aspecto fundamental. En materia familiar no existen formalidades para la exigencia o constitución de derechos y obligaciones. Entonces, son aspectos que al menos desde el punto de vista práctico y de manera preliminar debemos de tomar en cuenta, ¿no? Estos procedimientos, si bien son civiles y familiares, porque así han sido denominados, más cierto es que en el fondo o en la sustancia, todos estos procedimientos están relacionados con derechos humanos. Es decir, los derechos humanos no son de carácter excepcional o no los usamos de manera excepcional en estos procedimientos, sino que son la regla, prácticamente son indispensables en la promoción de cualquiera de estos procedimientos. Ahora, tomando en cuenta eso y para entrar ya al aspecto práctico de cómo incorporar estos derechos humanos en un procedimiento de divorcio, en un procedimiento de alimentos, por ejemplo, o de guardia y custodia, tenemos que partir de lo que originó la aplicabilidad de los derechos humanos precisamente en México. Y yo sé que al día de hoy, pues bueno, el término de derechos humanos es muy común, sobre todo para nosotros que estamos en el ámbito jurídico. Pero imagínense tan solo que la existencia de los derechos humanos, al menos su positivización, específicamente en México, data de apenas el año 2011. Un punto importante para abordar la aplicación práctica de los derechos humanos es reconocer la importancia y el impacto que tuvo en México específicamente y desde el aspecto de, evidentemente, de los procedimientos jurisdiccionales, pues la reforma constitucional del 10 de junio del 2011, que fue la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Esta reforma fue un parteaguas precisamente en México porque por primera vez, vaya, incorpora los derechos humanos en el marco constitucional. Es decir, es gracias a esta reforma que se reforma el título primero precisamente de nuestra Constitución, que antes se denominaba de las garantías individuales y ahora se denomina de los derechos humanos y sus garantías. Antes del 2011, al menos formalmente y positivamente, los derechos humanos en México no existían. No existían, vaya, como derechos humanos. Teníamos nuestras garantías individuales y estaban en nuestro primer título, pero bueno, estos no eran derechos humanos, eran precisamente garantías otorgadas por el Estado, ¿no? Entonces, para hablar de esta aplicación práctica tenemos que, iniciar en esto, en qué fue la reforma constitucional y cómo esta reforma fue la que vino a cambiar la forma precisamente de abordar estos procesos en materia familiar. Y para hablar de esta reforma, a mí siempre me gusta partir de lo que es el principio de supremacía constitucional. El principio de supremacía constitucional, sobre todo para aquellos que les gusta la materia constitucional, es uno de los principios constitucionales más importantes. ¿Por qué? Porque pues evidentemente nos habla de una cualidad o es un principio que hace referencia a una cualidad que posee únicamente nuestra Constitución y es una cualidad que refiere precisamente a ser el punto de partida de todo el marco jurídico de un país. Eso es el principio de, en este caso, de supremacía constitucional. Pero ojo, no únicamente significa pues, que mi constitución, vaya, sea la norma madre o sea la norma dadora de todo el ordenamiento jurídico, sino que a la par de este principio de supremacía constitucional derivan subprincipios.
que es el principio de legalidad, el principio de legitimidad y el principio de validez. ¿Qué implica esto? Que mi Constitución, al ser la norma suprema y evidentemente de la cual deriva todo el ordenamiento jurídico, es legal, es legítima y posee plena validez. En consecuencia, todo el demás ordenamiento jurídico nacional, todas las actuaciones de las autoridades que se apeguen al marco constitucional son legales, son válidas y evidentemente están legitimadas. Esa es la trascendencia del principio de supremacía. No únicamente significa que mi constitución sea la número uno, sino que gracias precisamente a este principio, toda la actuación de todas las autoridades, sean públicas o sean privadas, específicamente en México, debe sujetarse ¿qué? Al marco constitucional. Ese es el punto de partida. Y cuando hablamos precisamente de este principio y de esta reforma constitucional, tenemos que partir de cómo antes de la reforma, pues evidentemente se consolidaba estos ordenamientos jurídicos, o la manera en la que en México, antes de la reforma, teníamos precisamente nuestro orden jerárquico normativo. Y para eso, si ustedes pueden ver en la pantalla, tenemos nuestra famosa pirámide kelseniana, que para quienes recordarán o quienes todavía estamos estudiando, y si es que aún nos lo enseñan, la pirámide kelseniana o la pirámide de Kelsen, presente, cuyo autor es Hans Kelsen, tienen la finalidad, o tenía la finalidad en su momento, de ordenar, todas las normas jurídicas, en este caso en México, de acuerdo precisamente a su jerarquía. En la pirámide de Kelsen tradicional, pues evidentemente era una pirámide, haciendo referencia a que la pirámide en cuanto más abajo iba, evidentemente se hacía más grande o más amplia, porque existía mayor normatividad. Pueden ver un ejemplo de esta pirámide de Kelsen acá en nuestra diapositiva. Prácticamente hasta arriba de la pirámide teníamos nuestra constitución, ¿no? Porque tradicionalmente y antes de la reforma, pues la constitución era nuestra norma fundamental y decíamos, por abajo de la constitución, todo, por arriba de ella, nada. Abajo de nuestra constitución, precisamente en cuanto a este orden jerárquico, teníamos que nuestros tratados internacionales, la luz. Abajo de ella teníamos nuestras leyes federales, leyes estatales, leyes municipales, decretos, reglamentos, y hasta abajo precisamente de la pirámide teníamos nuestros acuerdos individualizados. ¿Cuáles eran estos? Pues nuestras sentencias, nuestros contratos o aquellos actos jurídicos que únicamente vinculaban a particulares. Así concebíamos antes de la reforma al marco jurídico mexicano. Bueno, ¿qué pasó con la reforma constitucional del 10 de junio del 2011? Y es que está tan trascendental precisamente para la aplicación de los derechos humanos. Con la reforma del 10 de junio del 2011 y este nuevo paradigma que se incorpora, nuestra Constitución en el artículo primero incorpora lo que hoy conocemos como el bloque de la constitucionalidad. ¿Y qué es el bloque de la constitucionalidad? El bloque de la constitucionalidad, en términos sencillos decimos, es la ampliación precisamente del carácter de supremo a normas que ya no únicamente van a estar en nuestra Constitución. Prácticamente el bloque de la constitucionalidad y reconocer con el carácter de normas supremas, y las normas se van a encontrar en este caso específico en nuestros tratados internacionales. Antes teníamos a nuestra pirámide kelseniana, arriba de mi Constitución y sobre ella nada. Después de la reforma del 2011 se crea el bloque de la constitucionalidad, y en este bloque vamos a incorporar hoy en día a mi Constitución, aún como norma, en este caso, primera norma, evidentemente, del ordenamiento jurídico mexicano, y al lado de ella los tratados internacionales. Obvio, la aplicación de estos tratados es exclusivo en materia de derechos humanos. Y entonces, ¿qué pasa con este bloque de la constitucionalidad? Precisamente amplía la esfera de protección del gobernado, en este caso de nosotros, a aspectos que ya no únicamente están en la Constitución, sino que también van a estar en nuestros tratados internacionales. Importancia de eso, junto con esta reforma y con el bloque de la constitucionalidad, se crean otros principios que en materia de derechos humanos son fundamentales, sobre todo si vamos a litigar evidentemente derechos humanos. ¿Y cuáles son estos principios? Es el principio pro persona, también denominado principio pro homine, que implica que
evidentemente se le debe dar, en este caso, la protección más amplia al gobernado, ya sea que se encuentre en mi constitución o en normas internacionales. Tenemos también el principio de interpretación conforme. Ambos principios los vamos a encontrar en el párrafo segundo de la Constitución. Y el principio de interpretación conforme implica que todo lo que tiene que ver con derechos humanos siempre tiene que interpretarse, ¿no? En el mayor beneficio precisamente a la persona. Y también se incorporan en el párrafo tercero a la Constitución todo lo que tiene que ver con la obligación de las autoridades en materia de derechos humanos. Y es donde precisamente vinculamos su aplicación, sobre todo a los juzgadores hoy en día en procedimientos de carácter familiar. Y antes de pasar con ese aspecto, cuando precisamente surge el bloque de la constitucionalidad, y vaya, la Constitución y los tratados internacionales hoy entraban al bloque con una aplicación simultánea exclusivamente en materia de derechos humanos, surgieron muchas dudas desde el ámbito constitucional, porque muchos teóricos comenzaron a decir, bueno, entonces si hay un bloque de constitucionalidad, en donde ya mi constitución y mis tratados están a la par, bueno, entonces ya no hay supremacía constitucional, y es una pregunta que siempre hacemos, ¿no? En virtud del bloque, entonces ya la supremacía constitucional como una cualidad única de la Constitución no existe. Y para responder a eso, pues tenemos el simple hecho de que para que un tratado internacional vaya, se incorpore a este bloque de constitucionalidad, aún tiene que someterse a parámetros constitucionales. ¿Y cuáles son? Pues bueno, ustedes sabrán que la Constitución establece cuáles son los requisitos para que un tratado internacional sea vinculante al Estado mexicano. Entre ellos, pues evidentemente que este debe ser celebrado por el presidente y aprobado por la Cámara de Senadores, que son dos requisitos que vamos a encontrar en el artículo 89, fracción 10, y en el artículo 76, fracción primera, que nos habla de las facultades exclusivas del presidente y del Senado. Entonces, ante la pregunta, ¿sigue existiendo la supremacía? Sigue existiendo. Porque un tratado internacional, mientras no cumpla con esos requisitos constitucionales, no forma parte del bloque, ¿no? Y ahí la trascendencia. Hoy este bloque es lo que permite que podamos litigar aspectos de derechos humanos en procedimientos ordinarios en materia civil o en materia familiar. Y ahorita vamos a ver cuál es esta ruta metodológica que con base a estos principios que surgen tras la reforma debemos aplicar. Y antes de pasar a esa ruta metodológica, un aspecto trascendental que también evidentemente debemos de tocar es, con la reforma, pues evidentemente surgen los derechos humanos dentro de nuestro marco constitucional. Y dos aspectos importantes que ya les comentaba, pues evidentemente se adicionaron a la Constitución, pues claro, fueron estos principios, principio pro persona e interpretación conforme, en el párrafo segundo. Claro, lo fue el bloque de la constitucionalidad en el primer párrafo del artículo primero, y en el párrafo tercero del artículo primero, si ustedes se van a su Constitución, literalmente ese párrafo hoy en día contempla las características o principios de los derechos humanos y las obligaciones que poseen todas las autoridades en materia de derechos humanos. Dos aspectos que nos permiten vincular a la parte práctica. Ojo, y porque bueno, resulta necesario abordarlo, aunque yo sé que posiblemente todos ya dominamos, pues es el concepto de derechos humanos, ¿no? Tras la reforma, los derechos humanos surgen en el marco constitucional, específicamente en México, como prerrogativas inherentes a la dignidad humana. Prerrogativas que lo que permiten, pues evidentemente es el desarrollo del ser humano en cada uno de los espacios en los que éste, pues evidentemente convive. Y un punto importante, los derechos humanos desde el punto de vista jurídico son eso, son derechos, son prerrogativas, son principios que garantizan que el ser humano pues pueda desarrollarse. Pero desde el punto de vista social, los derechos humanos, ¿saben qué son o cómo los traducimos? Los traducimos en las necesidades básicas y esenciales del ser humano para su desarrollo en sociedad. Entonces, el concepto de derechos humanos también lo podemos abordar desde una perspectiva jurídica, vaya, como un catálogo normativo de derechos que me corresponden a mí y que son inherentes a mi dignidad. Y también lo puedo abordar desde un punto de vista social. Socialmente los derechos se traducen ¿en qué? En las necesidades básicas del hombre para su desarrollo en sociedad. La necesidad de alimentarse, de un empleo, de educación, de trabajo, por ejemplo, de salud. Son necesidades básicas desde el enfoque social. Podemos ver cómo siempre derechos humanos va a la par de un enfoque jurídico y de un enfoque
social. Bueno, con este concepto surgen estos principios y estas obligaciones. Principios que evidentemente ustedes ya conocen, pero para efectos prácticos únicamente los vamos a mencionar, que son pues el hecho de que los derechos humanos sean universales, es decir, que sus destinatarios somos todas las personas, independientemente de cualquier característica subjetiva. Que igual el artículo primero, párrafo, evidentemente el último párrafo de la Constitución, del artículo primero, nos habla del principio de no discriminación, que está relacionado con la universalidad de estos derechos humanos. Los derechos humanos son para todos, sin distinción de ninguna de las vulnerables que menciona precisamente el principio de no discriminación. Tenemos que son interdependientes. ¿Qué quiere decir que son interdependientes? Que todos los derechos humanos van de la mano. Es decir, que la puesta en peligro de un derecho humano pone en consecuencia en peligro al resto de derechos humanos. Y eso es un aspecto importante a considerar cuando estamos litigando. No, no solamente se trata, ejemplo, en un juicio de alimentos, de no garantizar los alimentos, sino que esta falta de garantización de alimentos, que es un derecho humano, también pone en riesgo otros aspectos de la integridad del ser humano, como la salud, por ejemplo, y la integridad personal, por ejemplo. Y ahí podemos ver esta interdependencia al momento de formular precisamente nuestras demandas o contestaciones en su caso. Tenemos que son inalienables, que son imprescriptibles y que, claro, la característica más importante es que son inherentes. ¿A qué? A la dignidad humana. ¿Y qué es la dignidad humana? Pues es el valor que como personas poseemos, un valor que no está sujeto a ningún tipo de característica propia o subjetiva que tenga el ser humano, ¿no? Y este párrafo tercero también aborda estas obligaciones, que si ustedes se van a su párrafo tercero del artículo primero constitucional, dentro de las obligaciones que se imponen también, no solo a autoridades públicas, hoy también a autoridades particulares, es la obligación de proteger, respetar, promover, prevenir y sancionar y, claro, reparar todas las violaciones a derechos humanos. Y ojo, estas obligaciones que son para autoridades públicas y autoridades privadas, también prácticamente constriñen a los juzgadores. A veces creemos que los jueces sean de primera instancia o evidentemente de la instancia que correspondan o de la materia que corresponda, no están vinculados a estas obligaciones en materia de derechos humanos. Inclusive a los mismos juzgadores se les va, pero estas obligaciones los constriñen a ellos en su actuar, desde el conocimiento de una demanda hasta en la emisión de un fallo o de una sentencia, tienen la obligación de cumplir con estas obligaciones. Son obligaciones desde el marco constitucional que se imponen en su actuar y de ahí debemos precisamente agarrarnos al momento de estar litigando. El juzgador no únicamente tiene la obligación de, prever una sentencia conforme a derecho, sino que esa sentencia tiene la obligación de cumplir con la protección a derechos humanos, el respeto a derechos humanos, su promoción, su prevención y sanción en caso de violaciones a derechos humanos. Estos son aspectos importantes que debemos configurar al momento precisamente de atender estos procesos familiares o de violencia. Ahora, parte importante de la reforma y fue el por qué fue necesario abordarla es que antes de la reforma y después de la reforma hubieron modificaciones en cuanto al enfoque jurídico de cómo abordar los procedimientos familiares y de violencia. ¿Por qué? Antes de la reforma y antes precisamente de la positivización, al menos en nuestro código, en nuestra constitución, de lo que hoy en día son los derechos humanos, pues claro, los procedimientos jurídicos eran procedimientos jurídicos que se abordaban, decíamos, desde un enfoque formalista. ¿Por qué desde un enfoque formalista? Porque antes de la reforma, estos procedimientos familiares o de violencia prácticamente y únicamente se sometían ¿a qué? A la aplicación estricta de nuestro Código Civil Familiar, nuestro Código evidentemente civil, o pues hoy en día de nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pero se sujetaban únicamente a la aplicación de nuestro Código Civil. No había más. Y claro, de manera adicional a nuestros criterios jurisprudenciales. Pero no había más, era un enfoque formalista. Si la ley no lo contemplaba, el juzgador no iba más allá al momento de resolver. Y claro, estos procedimientos tenían una poca valoración del contexto o del aspecto social. Antes de la reforma, el aspecto social, las condiciones sociales, culturales, inclusive a veces estas condiciones sociopolíticas de nuestro país no eran tomadas en cuenta en la valoración de la sentencia. Era estrictamente formalista.
el procedimiento se centraba en quién tenía la razón, o más que en quién tenía la razón, en quién podría probar evidentemente su acción, ¿no? En eso consistía antes de la reforma el seguimiento a estos procesos jurídicos. Decíamos nosotros, es que hay una invisibilización de la violencia estructural, psicológica o de los diversos tipos de violencia que en materia familiar condicionan muchas veces nuestros procedimientos jurisdiccionales. La materia familiar tiene una característica muy peculiar y es el hecho de que como involucra procesos jurídicos en contra de miembros de la familia, pues evidentemente eso hace que muchas veces antes de iniciar un juicio, pues existan una serie de violaciones que nunca se hacen de conocimiento a la autoridad. ¿Por qué? Por temor. ¿Temor a qué? Pues a que es un miembro de la familia, ¿no? Entonces, existía ese desconocimiento. Antes de la reforma del 2011, nuestros procedimientos eran estrictamente formalistas. No había cómo apelar a algo que fuera más allá de la ley. Hoy en día y después de la reforma hemos tenido evidentemente la aplicación de estos principios, específicamente el principio de interpretación conforme, el principio pro persona, que permitió hoy en día irnos más allá de solo mi Código Civil. Hoy en día, en los procedimientos jurisdiccionales, recordemos, es muy importante el análisis del contexto. Es muy importante la aplicación de principios que derivaron precisamente de esta progresividad en derechos humanos, como el principio de perspectiva de género, el principio de interés superior de la niñez, por ejemplo, que surgen evidentemente de esta incorporación al marco constitucional de los derechos humanos. Entonces, después de la reforma y gracias precisamente, pues claro, a la consolidación de los derechos humanos, hoy en día los procedimientos civiles o familiares relacionados, claro, evidentemente con la familia, ya no únicamente se delimitan al cumplimiento del Código Civil, sino que ahora sí pueden garantizar derechos humanos desde estos procedimientos ordinarios. Y es el enfoque que como abogados litigantes debemos de tener. Estos procedimientos, ya les decía, civiles o familiares, no son meros procedimientos de primera instancia, también son procesos jurisdiccionales en donde podemos hacer valer el cumplimiento o la violación de derechos humanos. Y el juzgador, claro, en virtud de las obligaciones que ya veíamos, tiene la obligación de, pues en este caso, proteger, prevenir y reparar estas violaciones desde evidentemente estos procedimientos de primera instancia. A veces y aún hoy en día tenemos esta concepción jurídica de que todo lo que tiene que ver con derechos humanos únicamente lo voy a poder hacer valer ¿en dónde? En el juicio de amparo. Pero evidentemente está sujeta pues, al término del procedimiento, ¿no? ¿Para qué quiero que me garanticen mi derecho a la alimentación 4 años después de un procedimiento? Podemos hacerlo valer desde primeras instancias. Y vamos a estar viendo ahorita cuál es la ruta metodológica, que bueno, desde esta experiencia, bueno, al menos académica y profesional que hemos tenido, desde el punto de vista de, pues, del aspecto social, en trabajo social, en derechos humanos, y desde la parte profesional como abogados, hemos implementado para garantizar vaya, la aplicación de estos derechos humanos desde esta instancia, ¿no? Entonces, vamos a comenzar ahorita con la parte medular y es, hemos creado, vaya, una ruta metodológica de aplicación práctica de derechos humanos en estos procedimientos de primera instancia en materia civil y familiar. Esta ruta metodológica, vaya, lo que hace es que garantiza no solo la aplicación, sino el ejercicio pleno de derechos humanos y evidentemente garantiza el respeto de estos derechos humanos desde la primera instancia, sin tener que esperarnos a un juicio de amparo. Ojo, y es evidente, pues esta ruta metodológica también va a depender mucho del contexto jurídico en el que ustedes la apliquen. ¿Por qué les comento esto? Ejemplo, en mi caso particular, yo soy del estado de Chiapas. Entiendo que aquí habemos de diversas entidades federativas, lo que nos permite precisamente tener como que, vaya, esta retroalimentación de cómo funciona la labor jurisdiccional en diversos estados. Pero aquí en Chiapas, por ejemplo, y al menos en los diversos municipios en los que litigamos, pues sí nos hemos encontrado de repente con juzgadores que sí aplican el ejercicio de estos derechos humanos y de estos principios tras las reformas desde la admisión de mi demanda. Y hemos tenido juzgadores que no lo aplican con la admisión y que tenemos que promover recursos de reconsideración, que tenemos que irnos hasta una apelación
para que algo tan básico como en este caso, una solicitud de pensión alimenticia provisional para una menor de 4 años sea decretado en un procedimiento ordinario civil de divorcio, que imagínense, sería básico porque la ley lo prevé, no lo contempla. Entonces, es una ruta metodológica que atiende precisamente o que pretende, involucrar a los diferentes contextos jurídicos en la que ustedes lo puedan aplicar. Pero sí es importante recordarles que muchas veces la aplicación de estos principios, de esta ruta metodológica, también está constreñida al juzgador. Hay juzgadores que sí están capacitados en derechos humanos, juzgadores que sobre todo en materia familiar, donde hoy en día en virtud del código existe esta obligación de especialización, sí los aplican, pero hay juzgadores que no, que tenemos que irnos hasta una apelación, hasta un juicio de amparo, para que desde la admisión comiencen precisamente con la promoción y respeto de estos derechos humanos. Pero ¿qué les digo yo? Tenemos ya la necesidad, al menos como abogados litigantes en materia familiar, de comenzar a instar estas rutas metodológicas, porque si no el juzgador, quien tiene la obligación desde el marco constitucional de proteger estos derechos humanos, no lo va a hacer. Inclusive hoy, y vamos a abordar eso más adelante, pero hoy nosotros como litigantes adquirimos esa obligación, que no sería una obligación propia específicamente de nuestra función, pero adquirimos la obligación de velar por el cumplimiento de estos derechos humanos en toda la tramitología procesal de los diferentes, instancias que nosotros promovamos, ¿no? Bien, entonces, pues para dar inicio ya a esta ruta metodológica, vamos a comenzar primero con que esta ruta metodológica consta de una serie de pasos. Ahorita en pantalla van ustedes a poder abordar cada uno de estos pasos. Vamos a comenzar con el primero. El primer paso de esta ruta metodológica es antes y sobre todo desde el punto de vista de un abogado litigante. Antes de que nosotros comencemos a formular nuestras demandas, nuestros escritos, nuestros requerimientos, en nuestros recursos, no importa qué es lo que vayamos a promover en materia familiar, tenemos que reconocer primero la existencia de principios aplicables en materia familiar y de violencia relacionados con los derechos humanos, principios que surgieron tras la reforma y que ya son de aplicación práctica y que a veces nos olvidamos y creemos que la autoridad de manera oficiosa lo va a hacer valer, pero no lo hace de manera oficiosa porque a veces hasta el juzgador los desconoce. Por eso la necesidad primero de, como abogados litigantes, reconocer que existen principios aplicables en materia familiar y de violencia para lograr la efectividad de derechos humanos en cualquiera de nuestras instancias. Son específicamente 5 principios. ¿Cuáles son? Los que ustedes están viendo en pantalla. El primero de ellos es nuestro principio pro persona, pues que ya les mencionaba, y junto con este principio pro persona iría el principio de interpretación conforme, que está en el párrafo segundo del artículo primero de nuestra Constitución. Son 2 principios que en materia de derechos humanos, ya les decía, vinieron a ampliar la esfera de protección del gobernado. ¿Por qué? Se lo reitero de nuevo, antes de la reforma, el límite de actuación del Estado era la ley. No podía ir más allá de la ley. Tras la reforma, prácticamente el gobernado tiene la facultad de hacer valer no solo violaciones a la ley o a una ley ordinaria, llámese Código Civil, llámese Ley General de los Derechos del Niño, no. También puede hacer valer principios internacionales, contenidos evidentemente en tratados internacionales que sean vinculantes para el Estado mexicano. ¿Y qué implica? Implica la obligación del juzgador de aplicar inclusive estos preceptos internacionales por encima de la normatividad nacional. Ojo, exclusivamente en materia de derechos humanos. Y también implica que la autoridad también tiene que velar no solo por el cumplimiento de derechos o principios en ordenamientos nacionales, sino también internacionales. Si un tratado internacional, si una convención internacional contempla mayores derechos, mayores principios en materia precisamente familiar, el juzgador tiene la obligación de aplicarlo. Voy a darles un ejemplo. En materia familiar, hasta hace algunos años y antes de la reforma, no se permitía la comparecencia de menores de edad, ejemplo, en juicios de guardia y custodia. ¿Por qué? Porque eran menores de edad y bajo el amparo del Código Civil no tenían una personalidad jurídica que les permitiera comparecer en juicio. ¿Qué pasó con la Convención de los Derechos del Niño? Que tras la reforma evidentemente forma parte de este bloque de constitucionalidad.
garantiza que todos los menores de edad que tengan suficiente entendimiento, ojo, aquí podemos incluir alguna valoración psicológica, por ejemplo, tienen el derecho de participar en todas las decisiones judiciales que, vaya, que les involucren, ¿no? Entonces, son aspectos, por ejemplo, que hoy ya podemos ver en los procedimientos familiares. Ojo, ya les decía, es obligación del juzgador, sí, pero a veces el juzgador lo desconoce también o no lo aplica. Entonces, es obligación del abogado litigante hacerlo valer en cualquiera de sus escritos, demandas, recursos o promociones. Principio pro persona o de interpretación conforme. Bueno, son dos principios diferentes, pero que van de la mano. Tenemos el principio de dignidad humana. Recordemos, hoy en día la dignidad humana son el punto central de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque la dignidad humana es el valor que poseemos como persona. Y eso implica que todas las personas, independientemente si pertenecen a una categoría vulnerable o no, o inclusive dependiendo del contexto social que hagan valer en los procedimientos, tiene que ser tratada con respeto, evidentemente sin discriminación. Y claro, el juzgador debe velar por este contexto social en razón de su dignidad para garantizar, ejemplo, medidas cautelares, medidas de protección que mejor le convenga, ¿no? Tenemos el principio de interés superior de la niñez, que ese es un principio que vamos a encontrar establecido en el artículo 4 de la Constitución. ¿Y de qué habla? Pues que todas las decisiones que involucren niños, niños y adolescentes, siempre se debe priorizar su bienestar integral por encima de cualquier otro interés, ejemplo, económico o personal. Aquí lo que vale es, pues evidentemente, la integridad del menor. Principio de igualdad y no discriminación, que ojo, este principio ya se está aplicando en materia familiar y implica que tanto hombres y mujeres deben ser tratados, pues en este caso, con igualdad legal. Y ojo, este principio en materia familiar tiene una connotación importante y es el hecho, evidentemente, de juzgar con perspectiva de género. ¿En virtud de qué? Y es otro principio de las desigualdades estructurales que comúnmente y en razón del contexto mexicano, pues claro, las mujeres suelen, pues evidentemente, sobrellevar, ¿no? O en estos contextos de violencia. Entonces, nuestro primer paso de esta ruta metodológica es esta, reconocer estos principios aplicables. El primero de ellos es esto. Yo sé que cuando voy a litigar, ya sea presentar una demanda, interponer algún recurso, requerimiento, promociones, no importa lo que yo vaya a promover, yo sé que tengo la obligación de hacer valer en esos, evidentemente, en esos escritos, estos principios aplicables. Como abogado litigante tengo que saber la dimensión de estos principios. ¿Qué implica? Implica que yo puedo hacer valer derechos humanos en estas primeras instancias. Ahora, ese es mi primer paso. ¿Cuál es mi siguiente paso? Es identificar todos los derechos humanos aplicables al caso concreto. Voy a darles un ejemplo. Si yo voy a promover un juicio de divorcio en la vía ordinaria civil, va a depender mucho de su estado. En mi estado, por ejemplo, podemos promover divorcios en la vía ordinaria civil, en donde además del divorcio, en el mismo procedimiento vemos guardia y custodia, alimentos, régimen de visitas, ¿no? Desconozco su estado, pero me imagino que es similar. Sobre todo porque aquí en Chiapas aún no entra en vigencia el Código Nacional. Ya tendremos modificaciones con el Código Nacional, ¿no? Pero bueno, el segundo punto es la identificación de todos los derechos humanos aplicables. Un caso de divorcio, ejemplo, no únicamente se trata de la separación de una persona, ese no es el punto medular, ya se los decía. Estos procedimientos no son procedimientos meramente civiles o meramente familiares. ¿Qué son? En el fondo son procedimientos que encuentran su fundamento en derechos humanos. Mi divorcio no es un proceso de separación de personas, es un proceso que implica el respeto y el ejercicio pleno de derechos como integridad personal, derecho a la alimentación, derecho a una vida libre de violencia, por ejemplo, derecho a la familia, por ejemplo, derecho a la igualdad y no discriminación. Si yo cambio el contexto de que estos procedimientos ordinarios tienen su fundamento en derechos humanos, voy a hacerlos valer desde la... No me voy a esperar a llegar a un juicio de amparo, pues evidentemente para hacerlos valer, ¿no? Entonces mi segundo punto es identificar derechos humanos aplicables. ¿Qué implica esto? Traducir todos estos procedimientos ordinarios en materia civil o familiar, no únicamente en eso, en procedimientos civiles o familiares, sino traducirlos en conflictos de derechos humanos. ¿Por qué? Y ojo, si bien es cierto, no me tengo que esperar al juicio de amparo, pues bien sabemos que, vaya, las instancias y el juicio de amparo como medio de control constitucional, pues a veces son tardadas. Entonces, desde acá, desde mi procedimiento ordinario, desde un requerimiento, recurso,
voy planeando mi estrategia, y lo vamos a ver ahorita, para un juicio de amparo. No me voy a esperar a hacerlos aplicables ahí, lo hago precisamente desde mi demanda inicial, ¿no? Y ojo, identificar estos derechos humanos aplicables no es únicamente ver qué derechos se transgreden de mi normativa nacional, no. No es únicamente ver qué derechos se transgreden de mi Constitución. Recordemos principio pro persona, interpretación conforme y bloque de la constitucionalidad. En mis promociones voy a hacer valer violaciones a derechos humanos en mi Constitución y en el marco internacional. Convenciones, pactos internacionales, los hago valer acá, ¿sale? ¿Por qué? Porque también es obligación del juzgador, pues evidentemente garantizarlos. ¿Qué otro también tenemos que hacer valer aquí en la identificación de derechos? No únicamente derechos desde el marco constitucional, no únicamente desde el marco internacional, sino también leyes especiales que regulen el asunto. Ejemplo, Ley General de los Derechos del Niño, Ley General para prevenir o erradicar o todas las formas de violencia en contra de la mujer, por ejemplo, y claro, también jurisprudencia aplicable. Hay principios en materia de derechos humanos, ejemplo, como el principio de interés superior de la niñez, que tienen su fundamento ¿en qué? En jurisprudencia. Entonces, mi segundo paso es ese, identificar todo el marco de derechos humanos aplicable a mi asunto. Recordando, no son procedimientos civiles y familiares, son conflictos de derechos humanos. Así lo debo plantear, ¿no? Ahora, el tercer elemento, y del que a veces nos olvidamos o al que a veces no le metemos tanta fundamentación, es el análisis del contexto. Recordemos, tras la reforma, el contexto social es importante para el juzgador. ¿Por qué? Porque permite tener una apreciación del buen derecho en cuanto a, vaya, cómo se dieron los hechos. Por eso es importante analizar el contexto. No basta, vaya, con que yo sitúe, bueno, o que yo cite ahora un marco normativo, sino que es necesario hacer valer la situación real de la persona. Tengo que analizar en el proceso familiar o de violencia específicamente si existe dependencia económica, las relaciones de poder, los antecedentes de violencia, por ejemplo, las condiciones sociales y culturales, evidentemente, del entorno, y claro, las diversas situaciones de vulnerabilidad cuando hago valer estos procedimientos. Si la mujer no trabajaba, ¿por qué no trabajaba? Ah, tiene alguna discapacidad. Fue una discapacidad producto del embarazo, por ejemplo. Aunado a eso, el menor tiene discapacidad y evidentemente quiere acompañamiento constante. En un proceso de divorcio, eso a ella, en virtud de este análisis de contexto, le corresponde una pensión alimenticia para el menor y compensatorio. ¿Cómo lo sé? En razón al contexto. Entonces, analizar el contexto acá también es fundamental y tengo que ser lo más real posible, evidentemente, al momento de narrar mis hechos. A veces creemos que los hechos son una formalidad de, pues a manera de que el juzgador conozca los antecedentes del caso, pero no. Tras derechos humanos, el contexto implica el conocimiento de la realidad, conocimiento que permite identificar las diversas violaciones sistemáticas que a derechos humanos han podido existir. Por eso es importante analizar el contexto, ¿no? Inclusive nos dicen, sin el contexto, el derecho puede ser correcto, pero materialmente injusto. De ahí su importancia, porque si no lo hago valer tal vez en una primera instancia o en una segunda instancia, yo me voy a un juicio de amparo, tal vez a una facultad de atracción, si es tan relevante, pero hago valer ese contexto, ¿no? Y su relación directa con mis derechos humanos. Son mis primeros tres pasos. El cuarto paso es claro, y este ya implica, vaya, una reflexión jurídica, pues definir la estrategia jurídica. ¿Qué significa definir la estrategia jurídica? Cuando yo inicio un procedimiento, vaya, elijo la acción que voy a iniciar o la vía en la que lo voy a hacer valer, tengo que prever una estrategia jurídica que me permita a mí contener y hacer valer estas diversas violaciones a derechos humanos. La estrategia jurídica implica diseñar vaya, no solo, o elegir no solo la acción o la vía que voy a implementar para ganar un caso, porque acá en materia familiar o en materia de violencia no nos centramos en ganar un caso, porque ¿cómo podemos ganar un caso en una situación de violencia cuando la violencia ya se ejerció? Imagínense, no podemos. ¿En qué nos centramos? Nos centramos en brindar la mayor protección posible a los derechos humanos que están siendo transgredidos. No le podemos poner precio, ejemplo, a una violencia familiar.
No le podemos poner precio a un pleito de guardia y custodia. No hay quien gane ni quien pierda, porque la guardia y custodia es un derecho del menor y una obligación de los padres. Pero ¿qué sí podemos hacer? Ofrecer la mayor protección posible a esos derechos humanos que están en juego. ¿Y cómo hacemos el diseño de esta estrategia jurídica? Primero, claro está, la elección de la vía. Tengo que prever qué tipo de juicio me corresponde, alimentos, guardia y custodia, violencia familiar, ejemplo, ¿no? Obvio, con la elección de la vía, no solo es la elección de la vía, sino también acordarnos de que junto con la promoción de estas vías, yo puedo hacer solicitudes claves. ¿Por qué? Porque en materia familiar no existen formalidades. ¿Qué quiere decir? Que en mi solicitud de alimentos, de guardia y custodia y de violencia familiar, yo puedo también solicitar medidas precautorias, medidas provisionales, protección inmediata, restricciones a determinados hechos o aspectos y, claro, intervención inmediata de la autoridad. ¿Cómo lo hago valer en mi demanda? Nosotros, por ejemplo, acostumbramos a una vez que ya realizamos la demanda, como tradicionalmente los apartados que realizamos, abrimos un capítulo especial al que le denominamos, dependiendo de lo que vayamos a solicitar, medidas cautelares, protección inmediata, solicitud de restricción de convivencias o solicitud de auxilio de la fuerza pública, por ejemplo, lo que vayamos a pedir, en donde justificamos la necesidad sin formalidades, porque no se prevén formalidades, de brindar junto con el inicio de esta vía estas solicitudes claves. Podemos hacerlo en materia familiar y de violencia, háganlo. La ley a veces no lo prevé, pero nos dice que no hay formalidades, entonces yo entiendo como formalidades que yo puedo agregar lo que necesite en mi demanda. Entonces, a veces nos dicen, ¿no? El no ya lo tenemos. ¿Qué necesitamos hacer? Hacerlo valer, ¿no? Y saber que si me lo niega, pues tengo mis recursos ahí hasta llegar a un juicio de amparo que en virtud del contexto sí me conceda lo que estoy pidiendo. Pero hay que hacer estas solicitudes claras, ¿no? Y claro, incorporar, evidentemente en los apartados de nuestra demanda, ojo, argumentación en materia de derechos humanos, aplicación de tratados internacionales y el análisis del contexto, que son los 3 pasos que veníamos viendo. Mi demanda, recuérdenlo, no es civil o familiar, es violatoria de derechos humanos. Entonces, en mis hechos, donde yo voy narrando mis hechos, en donde yo no tuve oportunidad de elaborar porque cuidé a mi menor hijo, ahí existió una violación a derecho al trabajo, a la satisfacción de necesidades, no sé, a la educación, por ejemplo, porque no pude educarme, porque quedé embarazada mientras estaba estudiando y pues no hubo de otra, ¿no? Ahí utilizo la argumentación en materia de derechos humanos, citando y fundamentando, claro está, pues estos artículos constitucionales e internacionales, pues que reconocen estos derechos humanos. Punto clave, mis demandas tienen que venir fundamentadas en derechos humanos, ¿no? Nacionales o internacionales. Entonces, tomando en cuenta eso, que son, ojo, son mis 4 pasos en la ruta metodológica que van acompañados de otros aspectos que ustedes van a ver ahorita. Primero, estos 4 pasos son, primero, reconocer estos principios aplicables. Segundo, identificar los derechos humanos aplicables. Tercero, el análisis del contexto. Y claro, cuarto, definir la estrategia jurídica, ¿no? Y aquí me permití yo citarles algo, y es el hecho de que, hablando, claro está, del inicio del procedimiento, pues es el hecho de que una demanda bien redactada no solo inicia un procedimiento, sea alimentos, sea guardia y custodia, no solo lo inicia, sino también constituye la protección de derechos humanos desde el primer momento que el juzgador tiene conocimiento del asunto. Y claro, va a ir anticipando pues la defensa futura, ¿no? Incluso un juicio de amparo. A veces creemos que el momento de prepararnos para un juicio de amparo, vaya, de acuerdo al procedimiento, un amparo directo, por ejemplo, es tras la última, la sentencia que pone fin al juicio, pero no. Cuando hablamos de derechos humanos, nuestra visión jurídica implica que yo preparo la procedencia de mi amparo y las violaciones a derechos humanos desde que estoy redactando mi demanda. Desde ahí yo ya estoy citando violaciones a derechos humanos que en un futuro me van a servir para mi juicio de amparo, ¿no? Ahora, a esta ruta metodológica, de manera práctica, ¿qué le debemos sumar? ¿Qué aspectos hay que considerar? Primero, tomando en cuenta esta ruta metodológica, tomamos en cuenta primero una fundamentación y motivación reforzada. No necesitamos una redacción mecánica. Se violan en mi perjuicio 14 y 16, no.
Fundamentación y motivación reforzada implica un análisis profundo de las violaciones que han existido a estos derechos humanos. Necesito explicar cómo, cuándo y por qué se ha dado esta violación y qué transgresión normativa ha existido. Algún artículo constitucional, tratado internacional, necesito fundamentarlo. Aquí les pusimos, por ejemplo, una fórmula, ¿no? O sea, no es únicamente citar el artículo y hacer la petición, no. Una fundamentación motivada implica citar el hecho, el contexto, más el derecho humano que se ha vulnerado y la consecuencia jurídica que eso trajo a la persona. Eso es una fundamentación y motivación reforzada, ¿no? Ya en otras cátedras podemos abordar de cómo comenzar a redactarlas. Segundo aspecto a considerar, un planteamiento estratégico a futuro. En este caso, específicamente en México, visión a futuro del juicio de amparo. El juicio de amparo no llega hasta una última instancia, amparo directo o amparo indirecto hasta que haya una violación dentro del procedimiento. Mi juicio de amparo para mí llegó desde que estoy iniciando mi demanda. Desde ahí, en mi demanda, en mi requerimiento, en mi recurso, desde ahí yo estoy haciendo un planteamiento ya estratégico a futuro que me pueda servir para un juicio de amparo, ¿no? Y ahí tenemos una frase nosotros que dice, la demanda no solo inicia el juicio, constituye la base del juicio de amparo como medio de control constitucional por excelencia en México, ¿no? Entonces, desde ahí nosotros estamos planeando el juicio de amparo. Y claro, también necesitamos una narrativa clara, lógica y con enfoque humano. En materia familiar y de violencia es muy importante el aspecto social y el aspecto del contexto. El juez no únicamente debe saber cuáles son las normas que se me transgreden, sino que debe dimensionar cómo la transgresión de esas normas ha afectado, ¿qué? Pues en este caso, mi contexto y mi desarrollo social. Eso es importante, la incorporación del contexto a la demanda. Y claro, considerar también acá en materia familiar y en este caso de violencia, de manera práctica la solicitud de medidas especiales, provisionales, cautelares, restricciones, auxilio en este caso de autoridad pública desde la demanda. Puedo hacerlo porque no hay formalidades, ¿no? Entonces, estos son los aspectos que nosotros tenemos que considerar. Punto importante acá, cuando hablamos, vaya, de aplicar derechos humanos de manera práctica en materia familiar y de violencia, implica cambiar lo que tradicionalmente nosotros conocemos de litigio. O sea, desde el punto de vista familiar y de violencia, no se trata de ganar casos, no se trata de resolver conflictos, porque en materia familiar, ya les decía, no le podemos poner precio a una guardia y custodia, al acceso a alimentos o al acceso a una vida libre de violencia. No le podemos poner precio, pero sí podemos ¿qué? Proteger esos derechos humanos de la mejor forma. Entonces, litigar la aplicación práctica de estos derechos humanos va encaminado a eso. No a ganar un juicio, trasciende más allá, porque garantizar derechos humanos en estos procedimientos implica cambiar realidades. O sea, por eso yo les decía, y me permito cambiar a la otra diapositiva, van a poder ver todos los pasos en esta ruta metodológica, son los pasos que les acabo de explicar, pero aquí les permite verlos todos y pueden tomarle una fotito por ahí, les permite aplicarlos de manera práctica, ¿no? Pero ¿a qué les comentaba? Aplicar estos derechos humanos en procedimientos familiares y de violencia, o sea, no solo es litigar, sino es cambiar realidades sociales. O sea, los derechos humanos, y ya se los mencionaba, desde el ámbito social, ¿qué son? Son necesidades básicas. Alimentarme, educación, trabajo, salud, son necesidades básicas. Garantizarlos cambia la realidad prácticamente de las personas, porque implica reconocimiento, uno, a su dignidad humana, y dos, permite bajo este tenor que ellos se puedan desarrollar en las mejores condiciones, pues evidentemente, pues para que ellos puedan tener un mejor futuro, ¿no? Entonces, esta es la importancia de la aplicación práctica de los derechos humanos en materia civil y familiar. Aquí tienen ustedes esta ruta metodológica, evidentemente en una sola diapositiva, para que nosotros podamos implementarla, ¿no? Reconocimiento de principios, identificación de derechos humanos, análisis de contexto y definición de la estrategia jurídica. Una vez tenido esos pasos, bueno, obtenido esos pasos, tenemos que redactar la demanda con un enfoque en derechos humanos, evidentemente justificar esta demanda con nuestros medios de prueba y claro, aquí punto importante, abogado que litiga en materia familiar y en materia de violencia
tiene que tener una visión integral y humana, no únicamente formalista, porque aquí no solo se trata de violaciones a la ley, sino pues evidentemente de reconocer que cada una de estas violaciones y que cada uno de los aspectos del procedimiento pues va a impactar en el desarrollo de una vida, ¿no? Eso es lo importante que nosotros como abogados litigantes en materia familiar debemos de reconocer, ¿no? Inclusive acá vaya, nosotros cuando explicamos estos procesos, siempre decimos que pues, detrás de cada expediente, evidentemente, pues hay una historia, hay una persona, hay una familia. Y la forma en la que nosotros apliquemos el procedimiento y el derecho en estos procedimientos va a significar, uno, brindarles un ámbito de protección o dos, volverlos más vulnerables. De ahí la importancia del reconocimiento de estos derechos humanos, ¿no? Ahora, pues ya a manera de precisamente ir cerrando precisamente esta cátedra abierta, me permito dar con ustedes algunas consideraciones a manera de cierre, y es el hecho de que sí, o sea, ya vimos que desde el punto de vista positivo, o sea, mis derechos humanos ya están reconocidos hoy en día en mi Constitución, en mis tratados internacionales. Hoy en día ya existe un marco de actuación más amplio que garantiza una mayor protección a nosotros como gobernados. Pero lo cierto es que el marco normativo en materia de derechos humanos no significa nada si no tenemos una realidad social en donde se puedan aplicar. Muchas veces, pues vaya, la efectividad de los derechos humanos no dependen de que estén en la ley o no, porque pueden estar en la ley, pero aún así van a existir millones de violaciones. Entonces, depende de qué, de su efectividad plena desde lo social. También comprender que el ejercicio de los derechos humanos, y en este caso en procesos jurisdiccionales, no está sujeto a una única profesión o a una única perspectiva, en este caso la del abogado o la del derecho, sino que requiere la intervención multidisciplinaria de otras profesiones. En este caso específico, en nuestros procesos jurisdiccionales, el acompañamiento de psicología o el área psicológica y, claro, de trabajo social. Las periciales en psicologías y trabajo social, y se los digo inclusive como trabajadora social, y ustedes lo sabrán, quienes estén litigando acá pueden hacerse una pregunta. ¿Quién es la única persona que realmente ha visto el contexto social del actor y del demandado? El juez no va a su casa, el juez no conoce dónde vive, por ejemplo. ¿Quién es la única persona? Es el trabajador social. Es el único que conoce el contexto social porque ya fue a hacer la visita domiciliaria, ¿no? Entonces, necesitamos también, como abogados, apoyarnos en el área de psicología y de trabajo social en estos procedimientos, ¿no? Para que tengamos un impacto real de la aplicación práctica, pues sí, hay que litigar con enfoque en derechos humanos, no hay más. Este enfoque ya no es propio de medios de control constitucional o del juicio de amparo. Los podemos incorporar hoy en día desde estos procedimientos ordinarios, ¿no? Recordando que, bueno, bajo este contexto, no se trata de ganar un caso, sino de garantizar, pues vaya, la efectividad plena de los derechos humanos. Y esta ruta metodológica, pues nos da este primer acercamiento de cómo podemos modificar una realidad, pues claro, dignificando la vida, pues en este caso, de nuestros clientes, ¿no? Pues con esta frase, evidentemente, cerramos esta cátedra abierta. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda, algún aspecto que podamos retroalimentar a manera de cierre. Sí, adelante, Eugenia. Abogada, buenas noches. Buenas Buenas noches noches. a todos. Mire, acá, bueno, sus servidores del estado de Puebla. Acá en el estado de Puebla aún no llevamos aplicado el Código Nacional, pero si bien sí llevamos juicios orales familiares, Ok. nada más en cuanto a la aplicación de alimentos, guardia y custodia, divorcio y visitas y convivencias. Son los únicos juicios en relación a derechos de familia. Pero lo que está sucediendo aquí es que como ya son orales, tenemos al juzgador y al momento de formular nuestra demanda y solicitar nosotros por ejemplo, los estudios psicológicos o socioeconómicos, nos los niegan en ese momento, aunque les demos todo el contexto, porque al final dicen que es de carácter, de forma de manera oficiosa por parte de ellos. Y hasta que ellos no lo vean conveniente, hasta ese momento no lo van a ordenar. Entonces, nosotros, bueno, su servidora sí trata de ser
bueno, de incluir, mejor dicho, derechos humanos desde el primer momento, así como usted lo menciona, hacer la estrategia y desde la primera o desde la formulación de nuestra demanda, señalar la transgresión al derecho humano que se le hace al infante y inclusive a su progenitora o a su progenitor, ¿no? Pero aún así no nos los pasan. Y sin embargo, acá en Puebla no hay recursos, sino que Ok, forzosamente nos tenemos que ir al ujú, amparo indirecto. Entonces, es más tiempo, claro, nos tardamos demasiado y pues sí, gracias a Dios o al derecho, allá en los juzgados federales, pues ya es cuando ya nos dan la claro, razón, pero es hasta el juicio de amparo y no, como usted dice, a veces los jueces o los juzgadores de primera instancia no conocen los principios o no sé, no sé qué es lo que pasa acá en Puebla, pero a veces siempre nos niegan varias cosas, inclusive hemos solicitado medidas provisionales de protección y a veces no nos las pasan hasta que no exista la litis, porque hoy o al revés, cuando solicitamos, por ejemplo, llevamos a un progenitor, ¿no? De por favor que se ordenen las visitas y convivencias, no las quiere ordenar o la juez o el ciudadano porque presume que el señor, si no dejan ver a la niña o al niño, es porque seguramente algo hizo mal, ¿sabe? O sea, jugamos con ese rol claro. humano o ese factor humano de decir, ah, pues seguro porque eres hombre, tú eres el culpable, ¿no? Y por eso la señora no te deja verlo. Entonces, eso es lo que nos traba aquí en Puebla. Sí, Y claro. entonces, luego esas cositas son las que, pues, Sí, no que, sabemos. que es como les comentaba al inicio, o sea, tenemos esta ruta metodológica, pero pues bueno, seguimos dependiendo al 100% de quién, pues del juzgador, porque es quien bajo este tenor conduce el procedimiento, ¿no? Y tenemos esas dificultades porque sí, dependiendo de la entidad federativa, como les comentaba, hay juzgadores ya capacitados en derechos humanos o ya con la implementación del Código Nacional, o sea, la necesidad de que estén especializados en el área, lo que implica evidentemente una capacitación en derechos humanos que al día de hoy no existe, que es lo que ha complicado mucho la aplicación de estos derechos humanos y que, como bien mencionas, Lee, o sea, no nos queda de otra que irnos al juicio de amparo y hacerlos valer ahí, porque pues vaya, es el medio de control constitucional que nos queda, cuando deberíamos de poder hacerlo valer desde el inicio, porque son violaciones a derechos humanos que se actualizan en estos procesos ordinarios. Aquí pues sí, evidentemente estamos sujetos a vaya, al tenor del juzgador y a qué tan capacitado esté en derechos humanos, ¿no? Ahí pues no hay algo que podamos hacer más que instar estos recursos o estos mecanismos que prevé la ley, porque pues no podemos cambiar, pues vaya, bajo este tenor la decisión del juzgador, pero sí son aspectos a los que nos enfrentamos día a día, sobre todo si litigamos materia familiar. Gracias, Lee. No sé si alguien tendrá, ok, aquí nos preguntan otra cosa. En un juicio familiar sobre guardia y custodia y violencia vicaria, en caso en concreto es de nacionalidad extranjera, se puede pedir acompañamiento consular. Sí puedes pedirlo, dependiendo, claro está, de la situación en este caso de la persona que es extranjera. Si está acá, dependiendo del tipo de visa, por ejemplo, puedes tú solicitarlo. Sí, puedes hacer la petición, es una petición especial que tú puedes realizar desde tu presentación de demanda, que en este mismo tenor, si te lo conceden o no, depende del juzgador, pero puedes hacer valer tu juicio de amparo. En materia familiar, como ya les mencionaba, no hay formalidades, lo que hace que quede aperturado para, en este caso, el litigante, todas las solicitudes o medidas que pueda realizar, las puede hacer, porque no hay formalidades, siempre y cuando justifique su procedencia, ¿no? Evidentemente, en este caso, en derechos humanos. Si te lo concede o no el juzgador, como le mencionábamos, va a depender mucho, pues, claro, está de su postura, pero podemos instar el juicio de amparo para hacerlo valer. Maestra, una duda también. Sí, claro. En el caso específico de la capacitación, como ya lo mencionó usted, pues es necesario que los juzgadores, que son al final de cuentas quienes toman pues las decisiones más, pues las que se van a tomar para lo del procedimiento,
¿Usted considera en base a su experiencia que también los abogados o los defensores son necesario que tengan esta capacitación o bastan los conocimientos que han adquirido a lo largo a lo mejor de pues de su propia experiencia y además de su licenciatura, por ejemplo, en este caso específico? Por ejemplo, y que ahí entraríamos en uno de los aspectos que ha trastocado la reforma al Código Nacional, porque ven que ahora nos piden como litigantes especialización en materia familiar para poder litigar, que ya ha sido motivo de muchos juicios de amparo en diversas entidades donde ya evidentemente entró en vigor. Entonces, aquí partimos de algo. Evidentemente el abogado como conocedor de derecho pues está capacitado pues en todas las ramas y de acuerdo a su experiencia profesional pues ha adquirido evidentemente conocimientos específicos. En el caso del juzgador, claro que es necesario que tenga una capacitación específica en derechos humanos y en materia familiar porque es su obligación. Es una obligación que la Constitución le impone, ¿no? Para poder proteger derechos humanos, nosotros decimos, la primera dificultad que existe en el ejercicio pleno de derechos humanos, ¿saben cuál es? El desconocimiento. La mayoría de personas desconoce el catálogo tan amplio que hay de derechos humanos y ese es el primer obstáculo para poderlos ejercer. Lo mismo pasa con el juzgador. El juzgador desconoce la aplicabilidad tan grande que tienen los derechos humanos en procesos ordinarios, civiles o familiares. ¿Por qué? Por desconocimiento. En el caso de ellos sería obligatorio y defensores de oficio, porque es un servicio que brinda el Estado. ¿Para qué? Para tener acceso a la justicia. Que el acceso a la justicia también se traduce en el ejercicio pleno de un derecho, ¿no? Entonces, en el caso de ellos, de acuerdísimo que tienen que tener una capacitación especial, primero porque es un servicio que brinda el Estado y segundo porque es su obligación como autoridades públicas. En el caso específico de los abogados, ahí podríamos tener discrepancias. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes sabrán, la capacitación es importante, pero el abogado litigante, ¿dónde realmente aprende? Pues en el juzgado, ¿no? Entonces, aquí pues sí vamos a tener comentarios en contrario. La capacitación es necesaria en todo momento, sí. La educación en derechos humanos también, porque promueve eso, el ejercicio pleno, ¿no? Pero capacitarnos siempre es importante, pero ya que sea necesario como un requisito para ejercer la profesión, ahí, por ejemplo, sí hemos tenido algunos comentarios en contra, porque implica limitar un ejercicio profesional, que en este caso es el de la abogacía, ¿no? Entonces ahí tendremos comentarios en contra de si sí es necesario o no, porque también puede implicar la violación a este derecho humano, que es pues evidentemente el del trabajo, ¿no? Pero la capacitación siempre es importante, independientemente de la materia. Aquí nos conocen y que si a quién le piden esas solicitudes, sí, tienen que hacerlo al juez, que es el que tiene el conocimiento en este caso del asunto, ¿no? A él se lo tienen que poner. Ahora, hay otra pregunta. En el caso de violencia vicaria, nos preguntan si puede hacerla valer específicamente un hombre o únicamente las mujeres. La violencia, en este caso vicaria, pues tiene su fundamento legal en la Ley General de Acceso para mujeres a una libre de violencia, ¿no? Y evidentemente, vaya, la descripción legal, pues sí señala que el ejerce específicamente un hombre, pero ojo, eso no quiere decir que limitemos su ejercicio, ¿no? Existen casos en donde han existido diversos tipos de violencia que se equiparan a la violencia vicaria, que la puede hacer valer un hombre, ¿no? Evidentemente, el juzgador toma en cuenta acá, pues, estas perspectivas y estos principios que hemos visto para no limitar el ejercicio de una acción en razón del género, pero también implica una reflexión muy profunda por parte del juzgador. Hay juzgadores que sí permiten como tal el ejercicio de esa acción y otros juzgadores que lo encuadran en otro tipo de violencia o una violencia familiar genérica precisamente en razón del género, pero podemos encontrar ahí también limitantes en derechos humanos, ¿no? No sé si tengan alguna otra duda por acá. De Si no me ser el permiten, caso, si me permiten, nada más antes de terminar, voy a compartirles acá en el chat las diapositivas para que ustedes puedan tener acceso a ellas. Listo, maestra. no, me refería que si quiere dar un comentario de cierre, si en caso de no haber preguntas, estaría bien también, Claro. antes de dar por concluir. Perfecto, pues a manera de cierre, pues es reiterarles esto, ¿no?
Los derechos humanos hoy, y se los decimos así, son el centro de la actuación estatal en sus diferentes sectores, no solo desde el punto de vista jurisdiccional o evidentemente desde la labor, en este caso, de los juzgados, ¿no? Son el centro de actuación del Estado en todos los servicios públicos. Hoy los derechos humanos tienen que ser el punto medular específicamente de estos procedimientos civiles, familiares e inclusive de violencia. No se trata, ya les decía, de meras formalidades de ley, sino de violaciones a derechos humanos. Y tenemos que comenzar a hacerlas valer desde acá, porque si no, la única instancia que nos queda, evidentemente, bueno, no instancia, el único medio de control constitucional que nos queda es el juicio de amparo, pero para eso sabemos que tenemos que agotar procedimientos ordinarios, que lo único que hacen, pues evidentemente es, pues, en este contexto, perder tiempo, ¿no? Entonces necesitamos comenzar a implementar y a litigar con estrategia en derechos humanos, ¿no? Específicamente en estas dos materias. Y claro, reiterar siempre la capacitación, o sea, en derechos humanos hoy es fundamental. Existe mucho desconocimiento en lo trascendente que fue esta reforma y en cómo podemos aplicarla a nuestra realidad jurídica, ¿no? Aún hay mucho desconocimiento. Creemos que los derechos humanos son un catálogo normativo y ya. No tenemos esta percepción jurídica de comenzar a relacionarlo con la vida social del ser humano y de, vaya, la necesidad tan amplia que tenemos, claro, de garantizarlo, ¿no? Entonces, a manera de cierre, como abogados litigantes, como estudiantes, por ejemplo, como futuros abogados, la necesidad de conocer esta reforma, de conocer sus alcances y sobre todo de comenzar a implementarla en los procedimientos que ustedes ya lleven. No importa la instancia en la que se encuentren, pueden comenzar a aplicar estos derechos humanos, maestra. Y bueno, a manera de cierre, también agradecerles la oportunidad de poder estar aquí con ustedes compartiendo esta cátedra. Espero que tengamos más oportunidades así y agradecerles la atención que nos prestaron. Ya nos extendimos casi media hora de más, pero pues espero haya sido de provecho para ustedes. No, le agradecemos mucho su asistencia, maestra Margarita, así como a nuestro público que nos acompañó el día de hoy. Le reiteramos el compromiso que tiene el Centro ILB en cultivar y difundir el conocimiento y cultura jurídica, así como también los invitamos a formar parte de otras ediciones de la Cátedra Abierta ILB, a seguir nuestras redes sociales y pues participar en otras actividades académicas que tenemos preparadas para ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias, abogada.